Entonces, tenemos que el derecho subjetivo constituye la facultad, poder o potestad individual de hacer, elegir o abstenerse en cuanto a uno mismo atañe, y de exigir, permitir o prohibir a los demás, tomando como fundamento lo natural, lo legal y lo convencional, inclusive lo unilateral. Definido así, nos encontramos frente al derecho subjetivo. Por ponerles un ejemplo, Kant define al derecho subjetivo como la atribución, diciendo que es la facultad de ejecutar aquellos actos cuya ejecución universalizada nos impida la coexistencia, de manera tal que entonces los derechos subjetivos pueden ser esenciales o accidentales, pueden ser inclusive permanentes o perpetuos, pueden ser temporales o transitorios, reales o personales. Repito, los derechos subjetivos pueden ser esenciales o accidentales, permanentes o perpetuos. También pueden ser temporales o transitorios, reales o personales. De manera tal que tenemos que frente al derecho subjetivo, el derecho puede expresar el orden o las órdenes que integran el contenido de los llamados códigos, leyes, reglamentos o simplemente la misma costumbre como preceptos obligatorios o regulatorios o supletorios establecidos por el orden público o por el pueblo mismo a través de los mecanismos actuales configurando al derecho objetivo. Entonces tenemos que el derecho como norma tiene por fuentes la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. Repito, el derecho como norma tiene como fuentes la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. De manera tal que se caracteriza el derecho objetivo por ser general, irrenunciable y comúnmente no tiene efecto retroactivo alguno. Siendo así, vamos a hablar ahora del derecho natural y el derecho positivo. Derecho natural y positivo. El derecho objetivo se va a subdividir entonces en natural y positivo. Siendo que el derecho natural es aquel que es dictado por la razón de los hombres. Es el derecho que vamos a conocer como el derecho teórico. Ese que algunos estiman como inmutable y otros variables, por supuesto, según el tiempo. El tiempo, por supuesto, y las circunstancias que atañen. Entonces, tomemos como ejemplo el derecho a la vida. Este derecho, que es por supuesto un derecho tan esencial y natural,
se estima con raíz en el mismo instinto del ser, siendo por supuesto el primero de los derechos individuales. Hasta hace muy poco no había sido inscrito en ningún ordenamiento positivo. Aunque cuando la protección se alce firme y milenaria en el castigo del homicida y de otros autores de las agresiones, el derecho a la vida se asegura con instituciones como la del matrimonio y alimentos, entre otros. Cicerón, uno de los grandes oradores de la época romana, senador, definió al derecho natural como aquel conjunto de principios emanados de la voluntad divina, apropiados a la naturaleza del hombre. Repito, Cicerón definió al derecho natural como el conjunto de principios emanados de la voluntad divina, apropiados, por supuesto, a la naturaleza del hombre, e inmutables, porque son perfectamente conformes con la idea de lo justo. En tal sentido, Ulpiano manifestó que el derecho natural consistía en las leyes que la naturaleza ha impuesto a todos los seres animados, de donde resulta, por ejemplo, la unión de sexos, la procreación y la educación de los hijos. En tal sentido, podemos decir entonces que el derecho positivo es el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias establecidas expresamente por el legislador. Repito, el derecho positivo es el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias establecidas expresamente por el legislador. Entonces, este derecho tiene un autor cierto. Es elaborado y promulgado por la persona o la institución capaz de emitir normas. Mientras el derecho natural o filosófico se mantiene ajeno a las influencias del tiempo y del lugar, subordinando a la teoría el elemento histórico, el derecho positivo es variable, necesariamente histórico y nacional. Esta discrepancia entre el derecho positivo y el ideal es precisamente lo que impulsa al progreso jurídico, ya que sin perder el sello de la nacionalidad y la adecuación a las condiciones sociales y morales, todas ellas atribuibles por supuesto al pueblo, el derecho positivo se reforma aproximándose más al natural y a la equidad. Se entiende entonces que el derecho positivo, repito, es el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias establecidas expresamente por el legislador, mientras que el derecho natural o filosófico se mantiene ajeno a las influencias del tiempo y del lugar, subordinando a la teoría el elemento histórico
El derecho positivo entonces es variable, necesariamente histórico y nacional. Hablemos ahora del derecho público y privado. La crítica de la mayoría de los historiadores ha captado la existencia de, pudiéramos decir, una etapa, si se quiere denominar, o se puede denominar una etapa primitiva de la sociedad y el derecho. De manera tal que el derecho romano, configurado por el carácter colectivo de las instituciones fundamentales, como podríamos decir, como ejemplo de instituciones fundamentales, la propiedad, la familia, etc. Etapa a la cual habría correspondido una confusión entre el derecho público y el derecho privado. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas ya aportaba frases individuales o individualistas de la organización económico, social y jurídica. En esta etapa surge de los jurisconsultos romanos la clásica distinción entre los derechos públicos y el derecho privado. Así entonces podemos leer lo que al respecto escribió y nos dejó como herencia cultural la denominación específica que daba Ulpiano con respecto al derecho público, y decía que se llama derecho público el que trata del gobierno de los romanos, y privado el que se refiere a la utilidad de los particulares. Repito, Ulpiano definía el derecho público como que aquel que trata todos los asuntos referentes al gobierno de los romanos, y el privado el que se refiere a la utilidad de los particulares. De manera tal que el derecho resultaría público o privado según a quien aproveche la utilidad propuesta. Es decir, bien sea a el individuo o bien sea a la comunidad. El derecho público regularía entonces la estructura del Estado y sus relaciones con todos los demás individuos. Mientras que el derecho privado fijaría entonces todos aquellos derechos subjetivos de los particulares y las relaciones de estos entre sí. Repito nuevamente cómo manejaba la parte o cómo manejó y nos los dejó por escrito la parte de la definición de qué o cómo denominaba Ulpiano al derecho público. Decía entonces que se llama o llamaba derecho público a aquel que se encargaba o que trataba del gobierno de los romanos, y denominaba derecho privado aquel que se refería a la utilidad de los particulares. En tal sentido, el derecho resultaría público o privado según a quien aproveche la utilidad propuesta, de acuerdo a quien se beneficie, al individuo particular o a la colectividad, de acuerdo al aprovechamiento de aquellas normas a quien beneficie y sobre quien actúe. Entonces podría considerarse o público
o privado. El derecho público entonces regularía la estructura del Estado y sus relaciones con todos los individuos. El derecho privado fijaría todos aquellos derechos subjetivos de los particulares, por supuesto, y las relaciones entre estos y entre sí. Es decir, las relaciones entre los particulares y el Estado y las relaciones entre estos y entre sí. De manera tal que el surgimiento de la distinción conlleva siempre al reconocimiento de el respeto y la separación entre, por supuesto, lo que es público y lo que es privado. Pero esta separación no excluye el mayor peso relativo del público. En efecto, entre los jurisconsultos prevaleció la concepción de la primacía del Estado sobre los derechos de los particulares. Es decir, la primacía del derecho del Estado sobre absolutamente todos los ciudadanos. Por eso el dicho en latín, que vuelvo a repetir, no lo sé pronunciar correctamente, haré el intento, pero el dicho del latín que dice salus populis suprema les es. Repito, salus populis suprema les es, que significa la salud pública es la ley suprema. De manera tal que los límites propios del ius publicus y del ius privatum se hayan determinados por el adagio privaturum convenium juris publico non deroga. Algunos autores, mucho más modernos, por supuesto, critican la diferenciación histórica de estos dos derechos. No están de acuerdo. Por lo menos, recuerdo uno, puedo nombrárselo, Hans Kelsen. Kelsen manifiesta que esta división es poco menos que funesta y dominada por un punto de vista metajurídico, lo llama él, en cuanto a que aquella implica un caos de opiniones contradictorias, incongruentes con el concepto formal del Estado de Derecho. Por lo demás, es sencillamente imposible determinar de cualquier norma jurídica si sirve realmente, solo o exclusivamente, al interés público o al interés privado. No es tan sencillo a veces hacer esa pequeña distinción. Desde el momento entonces en que una norma protege al interés individual, esa protección constituye un interés colectivo. Quedando claro el argumento de derecho público y derecho privado, pasaremos entonces a comentarles el derecho escrito y el derecho no escrito. En los orígenes de todo pueblo fue la costumbre la que consagró la práctica jurídica diaria. Insisto, siempre en el origen de la mayoría de los pueblos conocidos que dejaron su legado y dejaron transcritas sus normas jurídicas, la costumbre siempre se consagró como la práctica jurídica diaria.
la que impuso un modus vivendi, que se hizo, por supuesto, imprescindible a todos. De manera tal que la costumbre se define como la mano rectora del derecho, pues siempre reflejó un estado de necesidad de grupos sociales. ¿Para qué? Para plasmarlo después de que en la norma escrita, norma que primero fue transmitiéndose oralmente según la tradición y que después se asentó en las diferentes legislaciones como la ley de las 12 tablas, que fueron los usos y costumbres practicadas hasta el momento. La monarquía fue pródiga en demostrar a la costumbre como la fuente del derecho. Entonces tenemos que la formación del derecho del modo consuetudinario, en síntoma de los tiempos antiguos, aparece donde predomina la acción espontánea de los grupos sociales. Uno de los sentimientos que los antiguos supieron exteriorizar en todas sus prácticas cotidianas y tal vez considerado como el más importante en el sentimiento de justicia.